Y hace tiempo en realidad quería compartirlo. Es algo que el Señor me estaba diciendo, bueno, es momento de compartirlo y me dio la posibilidad hoy de hacerlo. Y bueno, espero que sea de bendición, así como para mí lo fue. Realmente para mí fue un tiempo muy edificante haber escuchado esta palabra de parte de Dios, así que bueno, poder transmitirlo también a ustedes. Vamos a leer Romanos 10. ¿Están ahí? Dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo a Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que crea reciba la justicia. Así escribe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá para ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. O ¿quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirmamos entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en el nombre, no, perdón, todo el que confíe en él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas noticias. Y el 17 dice, así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y me parece un pasaje maravilloso. El libro de Romanos en general es un libro que me encanta. Y bueno, Michael realmente fue inspirado por Dios porque esa última canción y lo que dijo la oración tiene mucho que ver con lo que el Señor había puesto en mi corazón para que compartiera con ustedes, porque aparte de ser hermoso el pasaje, fue muy desafiante. Me hizo reflexionar un montón y cuestionarme unas cosas. El versículo 8 dice, la palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Y yo dije, wow, qué hermoso, me maravilla realmente, pero me hace cuestionarme, bueno, ¿esto es lo que está confesando mi boca y mi corazón? Lucas 6:45 dice que el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Y el malo, de la maldad que atesora en el corazón, produce el mal. Y después termina diciendo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahí nos está diciendo todo. Podemos vivir una vida que muestre, que sea una fachada, porque acá las burbujas, pensamos también en el campamento, por ejemplo, que es muy fácil aparentar ser, pero acá dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, si mi vida, mi boca no produce frutos que sean acorde a lo que Dios quiere, es porque mi espíritu no está alineado al espíritu de Dios. Y es algo maravilloso saber que a Dios no lo podemos engañar. Esto, lo que hay en nuestro corazón, Dios lo conoce bien. Dios sabe qué frutos tenemos, Dios sabe cuándo mentimos, cuándo decimos la verdad, porque Él nos conoce más incluso de lo que nosotros nos llegamos a conocer. Por eso les invito a que vayan pensando las preguntas. Yo las tengo anotadas así, porque fueron preguntas que el Señor me fue haciendo mientras preparaba este mensaje. Y quiero que sea así en ustedes, para que vayan pensando, bueno, esto es lo que estoy confesando con mi boca y lo que hay en mi corazón, y ahora pienso, ¿qué estoy atesorando en mi corazón? Porque eso va a producir fruto. Y ahí se va a ver si el fruto que yo estoy eh, mostrando a otros es acorde a lo que Dios quiere o no. El versículo 10 y 13 hablan de una verdad que es innegable. La Biblia lo dice. El que confía en el nombre del Señor, el que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. Y esto es verdad. Pero también nosotros, con esto de los frutos,
mostramos si realmente Él está viviendo en nosotros. Cristo pagó el precio, por eso cuando invocamos el nombre del Señor vamos a ser salvos. Él ya hizo todo. Ahora nosotros tenemos que decidir si vamos a ser transformados, si queremos elegir ser transformados por Él o no. La vida cristiana, hace un tiempo cuando prediqué sobre Pentecostés, el Señor puso algo en mi corazón que decía, no existe cristiano sin el Espíritu Santo. Podemos conocer muchísimo la Biblia, podemos haber venido a la iglesia hace 80.000 años, pero si no tenemos el Espíritu Santo, no somos cristianos, no somos hijos de Dios. Y veía esto de decidir seguirle, va de la mano con ser salvo, obviamente, y la transformación por Cristo mismo. Creo que es algo que se ve en otros, y yo me preguntaba, bueno, yo veo cambios en mí, los otros ven cambios en mí, porque eso es muestra. Los frutos, bueno, no sé si todos conocen, pero los frutos están en Gálatas, y creo que es algo a parar y decir, bueno, los frutos del Espíritu son para personas que tienen el Espíritu Santo. Bueno, ¿cuánto estoy desarrollando yo los frutos del Espíritu? Y eso es un indicador de cuánto estoy cerca de Dios, porque no podemos desarrollar los frutos por nuestra propia cuenta. Eso va de la mano, como les decía, con ser cristiano. Y algo que tenemos que elegir ser es que Cristo crezca y nosotros menguemos. Es algo que me encanta y que me cuesta, pero es lo que nos pide, que nos dice Pablo, quiero menguar para que tú crezcas, quiero dejar de ser todo yo para que cada vez seas más tú en mí. Y bueno, eso es lo que primeramente Dios empieza a trabajar en nosotros, nuestro corazón. A Dios le importa nuestro corazón y la Biblia dice que es engañoso. Así que tenemos que estar atentos a que nuestro corazón esté alineado a Dios para, bueno, no caer en el engaño de esto. Hoy hablábamos pila de los sentimientos y de que a veces creemos que nos acercamos a Dios por cuánto sentimos su presencia o por cuántas cosas sobrenaturales pasa. Y en realidad el hecho de poder tener una relación con Dios ya es algo sobrenatural. Y bueno, después en el versículo 14 y 15 nos empieza a hablar de que hay gente que es inconversa, porque dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Y ahí está hablando de los inconversos. Pero después nos pasa la pelota directamente a los que hemos creído y dice, pero ¿cómo creerán de aquel a quien no han oído? Y ahí nos está diciendo a nosotros, bueno, ustedes que escucharon, ustedes que recibieron esa luz, tienen que predicar. Si no hay quien les predique, esas personas no van a ser salvos. Y a mí me encanta algo que empieza diciendo Pablo, y dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Y eso a mí me confrontó pila, porque dije, bueno, estoy orando porque los otros sean salvos. Hace un tiempo cuando vino Melo a compartir con nosotros hablaba de los sueños y qué cosas queríamos y salió el tema de que quieren que haya más jóvenes en la iglesia. A mí me encantaría ver todos esos bancos llenos, sinceramente, pero no nos puede interesar ver todos esos bancos llenos si no estamos orando por la salvación de los que ahora estamos. Gloria a Dios si esta iglesia se llena, pero que se llene de cristianos. Oremos para eso, para que nuestro deseo del corazón, como dice Pablo, sea por la salvación. Yo pensaba, bueno, a mí me encanta que en la iglesia haya vole y haya comida. Lucero y Sofía y Rosario cocinan muy rico por lo general y están ahí preparando ese tiempo para nosotros, pero eso no puede ser lo central en nuestra iglesia. No podemos invitar a otros solo porque en la iglesia hay un tiempo bueno de vóley o hay un tiempo bueno de comida, que sí, que está de más contarlo porque lo hacemos y muchos jóvenes les encanta eso y se pueden sumar incluso solo por eso, pero tenemos que predicar a ese Jesús del que hemos creído. Si nosotros estamos acá, es porque Jesús en algún momento nos habló. También el vole, también nos mueve la comida, pero principalmente el sentir tiene que ser Cristo. El centro tiene que ser Cristo. Si en algún momento uno se da cuenta de que, bueno, estoy yendo a la iglesia por reunión, no tiene sentido si Cristo no está en el centro. No tiene sentido que vengamos a la iglesia porque podríamos estar en cualquier lado y sería exactamente lo mismo. Si Cristo no es el centro de nuestras vidas, estar acá no tiene mucho sentido, sinceramente. Bueno, si todo esto pasó en tu corazón, si permitís
ser transformado, si que es Cristo, es tu Señor y Salvador, con la boca te confiesa para ser salvo. Si esto pasó, bueno, ahora es momento de actuar. Y yo pensaba, bueno, si alguien en la iglesia se acerca y piensa que no hay nada para hacer, si piensa que no hay nada para hacer en el lugar de estudio donde está, o de trabajo, o incluso en su familia, es porque no está escuchando a Dios. Y esto a mí me quebrantó, porque mi familia, toda mi familia no está convertida. Y digo, si creo que no hay, como Dios me rescató y me sacó a mí, hay muchísimo para hacer ahí. Hay muchísimo para hacer en la iglesia, hay muchísimo para hacer en el mundo. El mundo cada vez se aleja más de lo que Dios quiere. Es como la Biblia lo dice, van a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y es tal cual. Si ustedes se ponen atentos a cada cosa que dice el mundo, ¿no?, es contrario a lo que la Biblia dice. El mundo dice que sigas tu corazón, que confíes en vos mismo. La Biblia nos dice, bueno, tu corazón es engañoso, tenés que tener cuidado, tenés que entregarme tu corazón. Y eso nos hace un llamado de atención de que realmente hay muchas cosas para hacer. No todo el mundo ha escuchado el mensaje del Evangelio, lamentablemente. Y pensaba eso, si siento que no tengo nada para hacer, no estoy siendo seguidor, porque primeramente tiene que pasar cosas en mí. Y hace un tiempo cuando hablábamos, no me acuerdo si fue en la reunión de jóvenes, decíamos que también es egoísta de nuestra parte si hemos creído en Dios, si hemos aceptado el mensaje, porque tal vez sí, hemos aceptado, tenemos el Espíritu Santo, pero si no hemos compartido el Evangelio con otros, no estamos mostrando amor. Porque si realmente hemos creído y somos salvos, no podemos quedarnos con ese mensaje. Sería muy egoísta de nuestras partes porque sabemos la consecuencia de no aceptar a Cristo. Jesús no vino a condenar al mundo, pero el que no cree va a ser condenado. Y bueno, quería decirles que, bueno, principalmente, si creen que es porque, si no lo hacen, porque creen que no tienen la capacidad de hablar, no tienen tanto conocimiento de la Biblia, déjenme decirles que no va a ser por ustedes. Por más que se esfuercen, no va a ser por ustedes, porque va a ser según la fuerza que Dios le dé. A mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo hablar y realmente me paraliza pararme adelante y hablarles, pero el Señor me dice, bueno, si vos no podés, esa promesa que le hizo a Jeremías y también se la hizo a Moisés, me dice a mí, bueno, si vos no podés hablar, déjate usar porque yo sí puedo hablar a través de vos. Y por eso me he animado a hacerlo y por eso los quiero animar a ustedes a que oren y que les entreguen esas cosas. Bueno, Señor, no puedo hablar porque me cuesta hablar. Señor, no puedo hablar porque no conozco tanto tu palabra. Bueno, dejen que Él sea, porque aparte, la Biblia no nos dice, ustedes van a convencer al mundo de pecado. Nos dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Nosotros no vamos a dar salvación. El único que la da es Cristo. Así que tenemos que estar seguros de esto. Bueno, ¿quién es el que da salvación? Cristo. Entonces, el que va a hablar y que va a convencer a la gente es Cristo. Nosotros solo somos herramientas y es un privilegio. Digo solo porque es algo que podemos decir, bueno, Señor, úsame, y tener la plena confianza de que si estamos dispuestos, primeramente obviamente lo conocimos, y si estamos dispuestos a que Él nos use, Él lo va a hacer, donde estemos, sea en el barrio, sea en tu casa, sea en el lugar de estudio, donde estés, Dios quiere usarte. Y esto no es solo para los cristianos que están hace tiempo o que están bautizados, sino para todos los que han conocido a Cristo y realmente tienen el deseo de servirle y seguirle, porque hay muchísimo para hacer. Como les decía, el mundo cada vez está más alejado de lo que Dios quiere. Y nosotros que hemos conocido a Cristo no podemos seguir con eso, porque la Biblia dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y eso no quiere decir que no puedo ser amigo de un ateo, no es eso. Significa que no puedo estar de acuerdo con las prácticas del mundo y tampoco practicarlas. La Biblia condena las dos cosas, estar de acuerdo y practicarlas. Y bueno, como les decía, en el versículo 17 dice que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje se oye, Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y como les decía, el principio de lo que habla una conversión.
Y esta conversión de lo que pasa en el corazón es una toma de decisiones constante. Estoy, no sé, no me sale la palabra. Estoy realmente comprometido o dispuesto, mejor dicho, a hacer lo que el Señor quiere, porque como les dije, trae transformación seguir a Cristo, trae frutos, trae cambios, y muchas veces eso incluye abandonar lo que yo creo correcto, abandonar lo que yo creo mejor para mí, incluso las convicciones que tengo. Yo, por ejemplo, el tiempo que estuve apartada, aceptaba todo lo que el mundo me decía porque quería encajar. No tenía identidad, realmente me da tristeza decirlo y mirar para atrás porque realmente no tenía identidad. Venía alguien y me decía, vos tenés que vestirte así, y yo me vestía así para encajar. Venía alguien y estaba fumando y si me decía, fumar, yo doy gracias a Dios porque tenía todos mis amigos se drogaban todo el tiempo. Y yo, como quería encajar, yo estaba esperando que alguien me diga, che, ¿querés? Y yo sabía que no iba a tener la fuerza para decir que no, realmente no la iba a tener porque quería encajar. Y gracias a Dios, jamás mis amigos, de todos los que se drogaban, me dijo, ¿querés? Y sin duda que eso fue algo de lo que Dios me cuidó y me guardó, porque tal vez otra persona lo hizo y Dios lo sacó de eso. Pero yo creo que si Dios no permitió que yo dé ese paso, fue porque capaz que yo no iba a poder salir de ahí. Capaz que para mí eso no iba a tener marcha atrás. Y vayan pensando también en todo lo que Dios ha hecho. Cuando yo preparaba este mensaje, veían todo lo que Dios me había sacado, incluso de las cosas que me cuidó en no entrar. Esto era una cosa, por ejemplo, a mí me decían faltar al liceo y yo faltaba al liceo cuando yo amaba estudiar, pero mis amigos querían faltar, yo faltaba. Y cuando decidí de vuelta a volver a Cristo, tuve que abandonar todo eso. Primero porque Él me dio identidad y quería la identidad que Él tenía para mí y no la que el mundo quería para mí. Y fue un proceso difícil porque me quedé sin amigos, realmente me había quedado sola porque todos mis amigos eran del mundo, pero eso incluía que yo tenía que practicar las cosas que ellos practicaban. Porque ellos, si no era como ellos, bueno, suerte en pila. Y para mí fue difícil, pero empecé a creer en las promesas que Dios tenía para mí. Y ahora me bendijo con un montón de amigos que realmente eso fue una promesa de Él. Bueno, la obediencia trae bendición. Y creo que es algo que tenemos que tener clarísimo. La obediencia trae bendición, porque sus promesas son reales. Y algo que decían en el campamento que también me gustó mucho, fue que no nos podemos conformar solo con la salvación. Acá dice eso, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Simple. Pero no nos podemos quedar con eso, con lo mínimo que Dios tiene para darnos, que es un montón, pero es lo mínimo. Él también quiere una vida plena para nosotros sacar la tierra, y eso muchas veces significa renunciar a lo que nosotros queremos. Fernando hace un tiempo nos contaba lo del ejército. Bueno, Fernando tuvo que renunciar porque Cristo le estaba diciendo no, hasta que bueno, dijo, realmente no, ya está, para. Y así fue conmigo también. Cuando a mí me decían, todos mis amigos creían que tener relaciones estaba bien. Yo tenía 14 años, pero tenés que tener relaciones. Incluso se sorprendían. Cuando llego a las casas, decía, ¿en serio no tuviste relaciones todavía? Y le contaban a las madres, le contaban a todo el mundo. Para mí era una vergüenza en ese momento. Y así mucho tiempo. Y yo sentía la presión de que también tenía que hacerlo. Y Dios me guardó. Me dijo, no, porque seguramente yo no iba a poder salir de eso. Y así, incluso hay cosas que sí las hice, por ejemplo, yo trataba mal a todo el mundo. Bueno, el Señor permitió que yo me arrepintiera y empezara a tratar bien a la gente, porque yo creía en el valor que yo tenía y creía que la otra persona también era creación y que tenía valor. Y es maravilloso ver cómo Dios va obrando en cada cosita, en cada detalle. Que yo lo puedo ver ahora, yo no lo veía cuando estaba ahí. Yo estaba enojada ahí porque nadie me ofrecía y no podía encajar del todo con ellos. Y Cristo me mostró, mirá dónde te saqué. ¿Querés volver a eso? Pienso en el pueblo de Israel. Yo odiaba al pueblo de Israel, me enojaba mucho con el pueblo de Israel. Y el Señor vio mi enojo y me dijo, Micaela, sos igual al pueblo de Israel. Y cada cosa yo decía, no, pero Señor, mirá cuántas veces les advertiste. ¿Cuántas veces yo te advertí a vos, Micaela? Pero caen otra vez. ¿Cuántas veces caíste en lo mismo, Micaela? Y yo me tuve que tragar mi orgullo y decirle, tenés razón, Señor. Y arrepentirme y decidir cada vez ser más como Él.
Y déjeme decirle que, aunque ustedes ahora digan, bueno, sí, Señor, yo estoy luchando con esto, te lo quiero entregar, realmente no van a cambiar de un día para el otro. Gloria a Dios y es así, y Él lo quiere así. Pero es un proceso, la vida cristiana es un proceso. Y vamos a ser transformados. Y cuando el Señor nos moldea el carácter, cuando el Señor moldea tal área, después empieza otra. Bueno, sí, ya terminé con esto, pero tenés una lista enorme para cambiar. Porque Él quiere que nos parezcamos más a Él, quiere que vivamos en santidad, que seamos apartados para Él. Y eso implica abandonar nuestros propios deseos. La Biblia dice que seguir los deseos de la carne conduce al pecado. Cuando empezamos a ser seducidos, cuando los hacemos, ahí es pecado. Pero Él quiere que esos deseos se los entreguemos y sacarnos para que seamos santificados en Él, que seamos apartados para Él. Y bueno, mi pregunta eran esas. Ahora no vamos a tener plenario, les pido perdón a los que aman los plenarios, pero las preguntas que el Señor hizo, que me hizo a mí y que también les está haciendo a ustedes, realmente son muy personales. Y si alguno quiere orar con el que está al lado, lo invito a que lo pueda hacer, pero que puedan primeramente pensar y entregarle al Señor, bueno, primero, ¿qué hay en mi corazón y qué está confesando mi boca? Y antes de empezar a seguirle y hacer todas estas cosas, ¿no? Que yo anhelo de verdad que cada uno que se acerque acá conozca a Cristo, le entregue su vida, se arrepienta y decida seguirle. Realmente anhelo, así como Pablo anhelaba de los israelitas, anhelo la salvación de cada uno de los que estamos acá. Pero tenemos que tomar la decisión primeramente de decir, bueno, realmente quiero ser transformado, realmente quiero dejar mis convicciones por las que Cristo tiene. Yo antes incluso, como me daba miedo predicar, aceptaba todo lo que me decían. Y si alguien me venía y me preguntaba, bueno, porque a los no cristianos les encanta hacer preguntas trampa, como a los fariseos con Jesús. Y me hacían preguntas muchas veces muy interesantes. Y yo antes respondía por responder o, sí, sí. Y después empecé como, bueno, no, porque entendí esto, que no es por mí que se van a salvar, que es por Él. Y que el único que puede convencer de pecado es Él. Por más que yo diga muchas palabras bonitas ahí, no iba a servir de nada. Y dije, bueno, yo tenía una compañera sumamente atea y todo el tiempo me estaba haciendo preguntas así trampa. Y empecé a decirle, bueno, ¿sabes qué? Esto no lo sé, realmente no lo sé. Lo voy a investigar, lo voy a estudiar. Y después ella se olvidaba. Pero yo salía súper bendecida de eso, porque aprendí muchísimo con las preguntas de esta chica atea. Pero también cuando ellos me hacían preguntas como si estaba de acuerdo con el aborto, con la homosexualidad, con todo lo que hay en el mundo, yo les decía, Dios los ama. Y ellos no me estaban preguntando eso. Y yo lo único que podía responder es Dios los ama, porque me daba cosa que me digan, bueno, pero sí, Dios los ama y qué. Y ellos capaz que no iban a entender que, aunque no esté de acuerdo, el amor sí estaba. Entonces yo tenía miedo de eso. Y después entendí que no, que si Dios quería convencer a alguien de pecado, lo iba a hacer Él. Y si alguien se enojaba, después iba a tener que pensarlo, porque eso iba a estar en su corazón, y en algún momento lo iba a ir reflexionando y pensando, a esta chica, por ejemplo, le encantaba averiguar muchísimas cosas, y ella en algún momento lo iba a tratar con el Señor seguramente. Me da mucha ternura porque ella terminó diciéndome, tu Dios sí existe, aunque ella era atea. Y eso a mí me llenó, porque yo empecé a ser radical en lo que le decía. Yo dejé de ocultar lo que creía para agradarle, como acá también dice eso, que empezaron dice, no considerando la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Y crear un evangelio o no predicar todo, también es hacer esto, empezar a crear la tuya propia. Solo decir, Jesús te ama, cuando me hacían 1.000.000 de preguntas, era no decir la verdad. Yo, todas mis respuestas, Jesús te ama. Y el aborto, Jesús te ama. Y la verdad que ellos no salían bendecidos con eso, porque a ellos no les importaba si Dios lo amaba. Ellos querían saber porque yo no estaba de acuerdo. Y bueno, como les dije, tuve que empezar a ser radical con las decisiones que tomaba. Y algunos se empezaron a apartar, pero Dios también me bendijo con amigos. Así que creo que eso es lo primero. Bueno, estoy dispuesto a ser radical con las decisiones que tomo, estoy dispuesto a dejar mis convicciones por seguir a Cristo. Tenemos 1.000.000 de promesas en la Biblia,
pero tenemos que creer en ellas. Y muchas veces tenemos que abandonar eso que somos. Y déjenme decirle que cada vez que nos parecemos más a Él, eso es más maravilloso todavía, porque eso es para lo que Dios nos creó. Cuando elegimos seguirle, cuando elegimos menguar para que Él crezca, empezamos a vivir acorde al propósito por el cual fuimos creados. Efesios nos habla de la identidad que tenemos en Él. A mí Efesios me encanta, y muchas veces cuando mi autoestima estaba por el subsuelo, Dios me llevaba a Efesios y me dice, mira, sos escogida, sos amada, mirá lo que hice por vos, ¿crees que no soy suficiente para vos? Pero tuve que decir, bueno, sí, pero quiero verme con tus ojos. Y después de tomar esas decisiones y decir, bueno, sí, Señor, me arrepiento por lo que soy, decido seguirte, decido abandonar las convicciones, aunque cueste, porque realmente cuesta un montón separar nuestros propios deseos con los que quiere Dios, porque muchas veces seguimos creyendo que nosotros tenemos más razón que Dios, aunque no lo decimos con palabras, seguimos actuando de acuerdo a lo que nosotros queremos, y eso es decir que tenemos más poder que Dios en cuanto a lo que nosotros queremos. Pero la Biblia también nos dice que los planes de Dios para nosotros son para nuestro bien, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Si Dios hizo todo lo que hizo por nosotros, que entregó a su propio Hijo para morir por nosotros, es porque Dios realmente nos ama y quiere algo con cada uno de nosotros. Y algo que me encanta saber es que no escuchamos las cosas por casualidad, no estamos en la iglesia por casualidad, aunque nuestro principal motivo sea otro. Yo vine a la iglesia porque mis amigos venían a la iglesia y nos gustaba venir en camioneta, y después a la vuelta Alicia nos llevaba a la placita. Yo venía por eso, y me encantaban los bizcochos también. Pero después empecé a entender, porque empecé a escuchar. Y ahí dice, el mensaje viene por el oír la palabra. Y si nosotros no estamos dispuestos a predicar, no tiene tampoco sentido seguirle, porque conformarse con lo mínimo, que es la salvación, cuando Dios quiere una vida plena para nosotros, no. Yo pienso en cuando lleguemos al cielo y Dios nos habla de las coronas. ¿Qué vamos a entregarle a Dios si no hemos hecho nada más que aceptar su salvación? ¿Qué le vamos a entregar a Dios después de todo lo que Él entregó por nosotros? También hay una parábola que habla de los talentos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? El que esconde el talento, el que oculta la lámpara. Tenemos que ser radicales y Dios anhela eso. Por eso nos está diciendo Pablo en la carta de Romanos, bueno, no hay quien predique. ¿Cómo van a creer si no hay quien predique? ¿Cómo van a aceptar y invocar el nombre del Señor? ¿Cómo van a ser salvos si los que escucharon no están predicando? Bueno, que los invito a que piensen esto. Primeramente, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué están atesorando en su corazón? Si otros, si ustedes mismos están viendo cambios. Y si aún no aceptaron a Cristo, les invito a que sigan pensando en esto. Bueno, gracias por el sacrificio, sin duda que muchas veces agradecemos por eso, pero estamos dispuestos a dejar lo que somos para seguirlo a Él y empezar esa identidad que tenemos en Él. Y como les dije, quiero invitarlos a que este sea un tiempo de oración. Tal vez, Mikey, puedes poner una música de fondo. No pensé en ninguna, así que poner nomás la que te haga adorar. Si alguien quiere acercarse a uno de los líderes, a los referentes, puede hacerlo y para que ore por ustedes. Y si no, que sea individual. Que cada uno esté pensando y analizando y autoinspeccionando lo que hay en su corazón realmente. Y otra de las preguntas que me hacía era, bueno, acá dice que hay que predicar y yo puedo decir, sí, mira, estoy acá adelante predicando, pero ¿cuántas veces le he hablado de Cristo a alguien esta semana? ¿Cuántas veces evangelicé a alguien? Y a mí, por ejemplo, me encanta hablar con Michael, Belén y Brian, siempre nos juntamos a charlar de las cosas de Cristo y todo, pero ¿cuántas veces evangelicé a alguien que no conoce a Cristo? Porque a mí me re bendice hablar con ellos y tener esas charlas, pero ¿cuántas veces en esta semana le conté a alguien que Cristo lo ama? ¿Cuántas veces le dije el sacrificio que Jesús hizo por nosotros? Y tal vez, para hacerlo un poco más, menos difícil, en estas 2 últimas semanas, en este último mes, ¿a cuántas personas evangelicé? ¿A cuántas personas le conté de Cristo? En esta semana también, ¿cuántas veces me acerqué yo a Dios? ¿Cuánto tiempo estuve con Él?
A mí algo que me dolía muchísimo en el tiempo que estuve bastante procrastinando era ver las horas que estaba en el celular por semana. Me hace un conteo de cuántas horas. Y a mí me dolía verlo porque realmente a veces tal vez porque dejo YouTube ahí abierto, pero muchas veces estaba 2 horas en Instagram por día como si nada. Y después pienso, ¿cuántas horas estuve con el Señor en la intimidad? ¿Cuánto tiempo duran mis oraciones? Porque eso habla mucho de la relación que tengo con Dios. Si mis oraciones tardan 2 segundos, si mis oraciones son medio minuto, es porque yo no tengo nada que decirle a Dios. No conozco su palabra. Porque si no, por lo menos estoy orando y repitiendo versículos en la oración. Pero ¿cuánto tiempo estas últimas 2 semanas, este último mes, estuve con Cristo? Estuve entregándole las cosas que me están pasando. Estuve orando por la salvación de otros. ¿Cuántas veces oré por la salvación de otros? Y eso, como les dije, a mí me confrontó bastante porque me hizo ver que tenía muchísimas cosas para trabajar. Esto me lo dijo primeramente a mí, todo lo que les dije primeramente fue a mí quebrantándome. Y anhelo también que sea de bendición para ustedes, para que estemos reflexionando en esto. Bueno, si seguía a Cristo, si tomé la decisión, ¿cuántas veces le compartí al otro? Porque si digo que amo al prójimo como Cristo me manda a amarlos, le hubiese contado que Cristo los ama, mínimamente. Un mensaje, che, Dios te ama. Algo tan simple como eso. Así que bueno, vamos a orar. Michael nos va a poner una música de fondo. Y eso, que puedan orar individualmente o con alguien, como ustedes deseen, pensando en lo que el Señor estuvo hablando. Y bueno, que estén pensando en las decisiones que tienen que tomar. Y las decisiones que tienen que tomar las tienen que tomar hoy. Porque ustedes no saben, no sabemos, yo no sé tampoco, ni cuándo va a venir Cristo, ni cuándo va a ser el fin de mis días. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Y lo escribieron hace muchísimos años, pero hoy es el día de salvación para cada uno de nosotros. Y hoy es cuando tenemos que tomar las decisiones radicales. Porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar, no sabemos cuánto tiempo hay. Dios quiere que hoy empecemos a tomar decisiones y que sean alineadas a su voluntad. Así que bueno, Mikey, si puedes poner de fondo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor